esfuerzo para reactivar nuestro instituto y actualizarnos en la medida de lo posible en este primer acercamiento a lo que es una revisión estratégica para planear y desarrollar campañas competitivas en nuestros partidos. El día de hoy tenemos un tema que parece sencillo, que parece fácil, porque todos de alguna forma u otra hemos participado en alguna campaña alguna vez en el activismo de llamado territorial. Y pues obviamente nosotros hemos trabajado en un aspecto o en otro del aspecto grande del activismo, pero pocas veces tenemos oportunidad de asomarnos a cómo se cocina esta gran herramienta de campaña. El día de hoy yo quisiera, antes que entrar específicamente al tema de activismo, para corregir uno de los primeros defectos que tenemos cuando no lo vemos de manera estratégica, es tocando algunos puntos que tienen que ver primero con el concepto del activismo y en qué visión se inscribe. Es decir, vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con la estrategia para luego aterrizar a lo que exactamente o precisamente es el activismo y luego desarrollar algunos mecanismos de estrategias, digamos, de resistencia. Y finalmente, si nos da tiempo, nos vamos a asomar a lo que es la jornada electoral y a cómo se puede hacer desde el punto de vista manual el control del activismo y lo que ahora tenemos en todo el mundo, lo he visto, aplicaciones o plataformas para controlar de manera digital, pero que no tiene que ver nada con lo que hoy vamos a ver, que es el desarrollo estratégico del activismo territorial. Vamos a iniciar con un concepto que ya hemos platicado en otras ocasiones. No da vuelta nuestro... Ahí está. Con un concepto que es muy importante que partamos de ahí prácticamente para todo lo que significa estrategia de campaña. Miren, hay un fundador de los consultores políticos, fundamentalmente en Estados Unidos y en el continente americano, Joseph Napolitano, que dice, no hay que complicarse mucho las campañas, es una cosa muy sencilla, solo consta de tres pasos. El primer paso, que es definir qué decir. Eso suena fácil, ¿no? Es el mensaje de campaña. Bueno, pues este es el primer elemento que tenemos que tener claro. Una campaña, antes que ser un póster o un cartel o un afiche o un spot o un activista trabajando en un vecindario o hacer un video de una red social, antes que nada es estrategia. Y esa estrategia nos indica que antes que nada es mensaje. ¿Qué decir? Cuando hemos resuelto el qué decir, es decir, que hemos desarrollado la planeación estratégica para poder llegar a saber qué decir en una campaña, es decir, qué es el mensaje, es decir, por qué la señora que está en Celaya o en Buenos Aires lavando su patio, o un amigo que está allá en Cali, Colombia, o aquí en Zacatecas, haciendo su tarea en la oficina, ¿por qué va a votar por nosotros? Esa es el mensaje de campaña, la razón por la que deben de votar por nosotros. Es el primer elemento que tenemos que tener claro. Si usted va a una campaña o si usted va a una contienda y no tiene claro el qué decir, más vale que se regrese, replanee sus cosas y ahora sí salga sabiendo qué decir. Porque ese qué decir quiere decir que ya sabe usted qué razón darle al elector para que vote por usted y no por el oponente que tiene enfrente. Entonces, el primer asunto que tenemos que tener claro aquí es, primera regla es tener claro el mensaje de campaña. Ojo, mensaje, no eslogan. Eslogan es otra cosa. El eslogan es una advocación o una presentación, una síntesis o una versión del mensaje que va a regir la campaña. Segunda cuestión, ya que tiene usted que decir, ya sabe qué decir, ya sabe cuál es el reason why o la razón por la que deben de votar por usted, ahora tiene que tener una forma expresiva. Es decir, cómo lo va a presentar, cómo lo va a hacer penetrar en la mente de su votante o cómo lo va a hacer llegar a las personas que a usted le interesan, de qué manera lo va a hacer memorable, penetrable y memorable, de qué manera lo va a hacer impactante, de qué manera lo va a hacer que funcione, que active, que motive, que contenga, que jale.
Es decir, cómo va a ser ese mensaje dicho o expresado en una película, en un discurso, en un video, en una barda, en una conferencia en la universidad, en un diálogo puerta a puerta en el activismo que termine modificando o consolidando o cambiando la actitud, la conducta de ese elector al que estamos buscando. Y ese es un asunto de la creatividad. Entonces, si el primer paso era un asunto de la planeación, este segundo del cómo decirlo, ¿no? Es un asunto de la creatividad. Y tercer lugar, cosas que a veces se nos olvidan, decirlo. Es decir, si ya tiene un mensaje, un reason why, una razón por la que deben de votar por usted, y ya resolvió la forma creativa de hacerlo llegar, ahora lo que tiene que hacer es hacerlo llegar. Pues decir, haga la pauta, mételo al canal de televisión, súbalo a la red, llévelo al mensaje del activista, póngalo en la barda, póngalo en un cartel, dígalo en la conferencia, y ahí se completa el ciclo de lo que es una campaña política según la versión de este fundador de la Consultoría Política Mundial, que era don José Napolitano, o sea, don Joseph Napolitano. Entendido ese primer cuadro, qué decir, cómo decir y qué decir, viene ahora sí el uso en cada uno de los tres elementos de las estrategias. Y yo quisiera que el día de hoy pudiéramos recurrir a esos asuntos antes de entrar directamente a lo que es el activismo. Miren ustedes, desarrollada la estrategia de mensaje, que corresponde, insisto, a la estrategia, a la parte de planeación, de target, de tipo de mensaje y acción, y tiene que ver mucho con el qué, cómo y cuándo, tiene que seguir la parte ya táctica, es decir, cómo lo entrego, ya estamos viendo. Muy bien, vamos a ver cómo este ciclo tiene atrás un gran conjunto de elementos de estrategia que tenemos que conocerlos, sobre todo los que los que se dedican o los que se ocupan de dirigir la orquesta. Es decir, a lo mejor el activista no lo sabe, el coordinador de sección o de zona no lo sabe, o el rutero, o el coordinador municipal, o el distrital, o inclusive otros coordinadores operadores, pero el que está diseñando todo el sistema de activismo, ese sí tiene que saber de qué se trata. Vamos a verlo rápidamente. Yo quisiera referirme a 4 conceptos básicos de la estrategia. El primero, ya lo hemos platicado aquí en la sesión correspondiente, pero hoy lo voy a retomar porque necesito que tengamos bien claro en dónde estamos parados y en dónde vamos a encajar el activismo para poder saber cómo desarrollar ese activismo. El primer concepto que quiero que tengamos a la mano es el de los tiempos, es el de los públicos, es decir, los segmentos. ¿A quién le hablamos nosotros en el spot, en el afiche, en la valla, en la barda, en el discurso del candidato en el evento, o en la conferencia, o en el boletín de prensa, o en el vídeo viral que ustedes quieren hacer viral en las redes? ¿A quién le hablamos? Es decir, ¿cuál es nuestro target? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿A quién queremos hablarlo? Y aquí viene una cuestión que hay que tener bien clara, porque si no, no le vamos a entender a esto que se llama campañas políticas. Y es la segmentación conductual de los electores ante el fenómeno electoral. Primera cuestión, los públicos no es un solo único y dado. Tampoco es una serie de clasificaciones, vamos a llamarle demográficas, que está bien, existen hombres, mujeres, viejos, jóvenes, campo, ciudad, oficina, etcétera. O en las regiones, en la región tal, en tal parte, en el norte, en el sur, en la zona proletaria, en la zona rica, en la zona clase media. La segmentación que va a salir de aquí, de las actitudes, y que va directamente en las conductas. Tenemos de entrada lo que llamamos la teoría de los públicos o de los segmentos actitudinales. Unos votantes que votan de manera estable, siempre votan
para un solo lado, digamos, que vamos a denominar votantes estables. Y otros votantes que también de manera permanente no son estables, son cambiantes, son, digamos, a veces volátiles, a veces vamos a llamarle cambiantes, a veces indecisos, a veces no van, que llamaremos públicos cambiantes o en inglés switchers, o de alguna otra puede llamarle volátiles, que son una fracción del votante también. Y otros públicos que decimos acá en México, les vale. O decimos ahí en la primaria, que les es intramuscular lo que ocurre en la campaña. Esto es que simplemente no tienen interés. Por lo que ustedes gusten. Hay muchas teorías de eso, pero vamos a llamarle de entrada indiferentes. Ojo, estoy hablando de la manera más teórica posible porque son cosas en lo general. Obviamente, todo esto tiene sus asegúnes, pero en lo general podemos hablar entonces de tres públicos. Los públicos estables, los públicos indiferentes y los públicos cambiantes. Eso es muy importante. Ahora bien, al interior también vamos a encontrar diferencias. Para poder hacer nuestro targeting, digamos, más preciso, hay que entender que adentro de esas grandes porciones del público o del universo de votantes, hay sus cositas. Por ejemplo, muy bien, públicos votantes. ¿Y estos cómo se dividen a su vez? Pues ya vamos a entender primero que hay unos públicos estables que son propios, o sea que siempre van a votar por nuestro proyecto. Los gringos, los americanos le llaman el Yellow Dog Democrats, por ejemplo, ¿no? Que si usted pone un perro amarillo de candidato, ellos van a votar por él. Así le llaman en la jerga, digamos, americana. Pero vamos a llamarle aquí nosotros de una forma más conocida. Voto duro, voto propio, voto estable. En fin, cada país le va poniendo sus nombres a este votante constante. María de la Seda llamaba voto inercial, que recuerdo con mucho cariño a María, por cierto. Y yo aquí, para efectos prácticos, le llamaré públicos estables, públicos afines, ¿no? Pero también hay afines de los otros, o sea que también tienen su público estable ya establecido en la preferencia de otras formaciones o de otras corrientes de pensamiento, ¿no? Entonces, tenemos aquí un partido, digamos, tradicional o partido con cierta trayectoria ya histórica, pues ya tiene su clientela, digamos, y esa clientela tiende a ser dura, pero vamos a llamarle votante estable. Entonces hay unos votantes que ya son de usted, que pase lo que pase, digo, es alguna cosa así muy extrema, van a votar por usted. Y hay otros votantes que, pase lo que pase, van a votar en contra de usted. That's life, ¿no? Entonces, tenemos unos votantes que antes de que usted sea nominado candidato, antes de que sepan que usted va a sacar a Sutano o a Mengano, ya lo van a apoyar ellos. Y al mismo tiempo otros que lo van a repudiar desde antes. Y luego tenemos diferencias también en los cambiantes. En los cambiantes vamos a llamar tres básicas. Un cambiante con cierta tendencia hacia nosotros. Un cambiante que no cambia de manera indistinta, y un cambiante que tiene una inclinación hacia los otros. Entonces ya no fue tan cambiante, sino que tiene un cambiante con cierto sentido. Así como el estable tiene un cierto sentido ya definido, acá hay un cierto cambiante que tiene un definido rumbo, normalmente hacia y normalmente hacia. Ejemplo, la elección pasada votó por nosotros, la anterior votó por otros y la anterior votó por nosotros. Es un cambiante, es un linear, es un tendiente. ¿Qué quieres, el volumen? Pues si fue al revés, votó una por nosotros y dos por los otros, entonces es un linear adverso. Vamos viendo, ¿no? Y si es un cambiante que ha cambiado 3 veces en los últimos tres procesos, entonces es un cambiante completamente típico. Entonces, como vamos viendo, ya se va medio enredando la cosa, pero vamos entendiendo cómo se va conformando. Y luego hay indiferentes, o sea, los que no están, digamos, con ninguna
obligación de nada, ni con ningún compromiso de nada, ni con alguna tendencia de nada. Normalmente no están yendo. Pero también ahí vamos a encontrar algunos indifferents que de repente, porque la suegra, porque el partido de fútbol estaban los demás, porque vio a los demás y a eso se les pegó y se fue. Entonces vamos a encontrar que tampoco es tan indiferente, ¿no? Y ahí vamos a encontrar algunos indiferentes también que están, pues son diferentes porque están decepcionados, otros porque no les importa, otros porque sí están tranquilos y dicen, no, pues que siga la cosa como sigue, y también se van a dividir. Ese micro targeting, vamos a encontrar que se acaba siendo un verdadero árbol de decisiones, ¿no? En la práctica mexicana, no es la real en todo el mundo, pero ni siquiera en todo el continente, hay ciertas tendencias que nos indican qué porcentaje siempre está votando, qué porcentaje siempre está cambiando y qué porcentaje está evadiendo el compromiso. Y va a cambiar según el país y según el momento. Y va a haber elecciones en las que eso baja mucho, y otras en las que se eleva, y otras en que se mantiene. Esto lo vamos a tener que determinar en el análisis que hagamos preelectoral, ya sea estadístico o ya sea también por medio de técnicas demoscópicas. Pero vamos a encontrar ahí matices también. Mire, los públicos estables, voy a hacer un ejemplo, digamos, que era válido hasta hace un par de años. Ahorita tendría que meter a otro partido que no tengo mucho así ánimo de meter en este momento. Pero vamos a encontrar que hay unos públicos ya estabilizados y que dan su voto por esos carriles y que votan con una cierta, digamos, intensidad. Y que yo he hecho algunos estudios en los últimos, digamos, 20 años y me he dado cuenta que tienen una participación entre el 65 y 75%. Es decir, si yo logro tener un activismo sobre un miembro de mi partido o un afiliado de mi partido o un simpatizante de mi partido, tengo 65 a 75% de posibilidades de éxito de que vaya a la urna. Porque sí se va a evadir y es estable, pero se va a evadir de manera muy pequeña, 35% más o menos. Y eso ocurre muy probablemente con los partidos también, digamos, establecidos, de que tienen un alto rendimiento de sus simpatizantes. Es decir, de los que ya están convencidos, no va el 100% a votar, por lo que ustedes gusten, pero es muy alto el porcentaje, 65, 75 van a votar. Y vamos a encontrar que ese es un gran rendimiento para ir a trabajar con ellos. Los públicos cambiantes, esos son un poco más complejos. Y hay veces que pueden votar según el interés de la campaña o del interés de lo que se esté jugando, pueden encontrar altos niveles. Pero cuando las cosas no están muy claras, las definiciones no son muy claras, los candidatos no están bien definidos, pues se abstienen también y dicen, no voy. Pero lo normal es que voten o tiren a votar por el promedio del conjunto. Son como una especie como de aguja que anda volando y que da a votar en esos tonos. Insisto, todo esto que les digo son esquemas que tienen que tener su aterrizaje en determinado momento según las circunstancias. Y los públicos indiferentes, vamos a encontrar que tampoco son tan indiferentes. Se sabe que de esos indiferentes hay una cuarta parte que sí acaba yendo a votar. Por el compromiso social, o porque en el trabajo le pidieron que llevara el dedo marcado, o porque va la novia y pues, va también con ella, o porque los vecinos dijeron, bueno, vámonos en grupo, o porque hay algún interés, digamos, pragmático de ir ese día y se puso cerca de la casilla y puede ir. Entonces, este que no tiene interés, al final acaba teniendo un poco interés y se establece más o menos, por lo menos en el caso de Norteamérica, que 1 de cada 4 de los indiferentes sí acaba yendo a votar, ¿no? Y eso es muy peligroso cuando no está aplicado el mecanismo de persuasión en ese segmento. Entonces vamos a ver que tenemos entonces ahí un conjunto de votantes de diferentes órdenes. Es decir, ¿qué tenemos entonces que hacer como organización, como partido, como campaña sobre esos públicos? Pues es diferente. Entonces ya tengo yo que hacer lo que dicen los americanos, una winning coalition, o sea, una coalición ganadora de esos tipos de electores. Una buena parte que tienen que venir de mis votantes estables,
que normalmente están conmigo. Tengo que tener una parte ahí. Y tengo que tener algo que los conecte conmigo o los mantenga conectados conmigo. Entonces tengo una primera parte que tengo que tener ahí, claro, un share o una parte del pastel de esa porción llamada estables. Normalmente es como esté el mapa, de ahí jalo mi parte a votar. Y mi tarea en el activismo va a ser, bueno, en el activismo y en todos los instrumentos de comunicación de la campaña, va a ser que yo logre mejorar ese nivel de concurrencia de los míos, ¿no? ¿Qué ocurre si mi partido es grande? Bueno, que aunque tenga los míos ya puedo ganar, ¿eh? Ya los tengo. Pero ¿qué ocurre cuando mi partido es chico o mediano? Pues que es una parte, nada más. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en los países, digamos, democráticos? En ciertos partidos pues, ya se llevan todo, ¿no? Pero en estos partidos nuestros, son partidos casi ninguno mayoritario, tiene que formar como su primer escalón, su primer tabique es por los míos que están activos y que motivé, aquí está. Primera parte de mi winning coalition. Luego, tengo que agregar la parte que yo pueda agarrar, o sea, el share, la porción o el pedazo del público que está de independiente o de indeciso o de volátil. Si yo no puedo dejar el volátil suelto, tengo que ir a buscar un pedazo de ese volátil. Si traigo una muy buena campaña, muy buen candidato, muy buen programa, me ando llevando más parte del share. Me ando llevando mejor parte de esa pelota, de ese pastel, de esa porción del pastel que llamamos cambiante. Entonces, tengo mi base, que ya agarré mi base, que la tengo que mover y movilizar y motivar y pues incentivar para empezar. Y luego tengo que ir por la mitad o por la otra mitad o por la parte que pueda de mi parte que me debería tocar del cambiante. Porque el cambiante sí vota, ¿eh? No sabemos para dónde, pero sí vota. Entonces, por lo menos debo ir a los más fáciles de esos, que son cuáles, los que yo identifique como volátiles o switchers o cambiantes o indecisos, que tengan alguna inclinación por nosotros, que alguna vez hayan votado por nosotros. Por lo menos esos debo de jalarlos, ¿no? Por lo menos. Si yo tengo mis anteriores estudios, ya sé de qué tamaño es ese share o esa porción. Tengo que ir por ellos. Si mi cuenta no me alcanza, tengo que ir por un poquito más. Entonces tengo que agarrar del segmento, que está más fácil, que es el que está neutro o típico, después de los que tienen líneas hacia mí. Y si no me alcanza, pues tengo que ir hasta por los demás, o por lo menos controlarlos. Yo ya tengo ahí mis dos primeras partes de ese pastel, mi pastel de base, que yo pueda mover más, ¿no? Mi pastel del share volátil, ¿no? Y luego tengo que ir por el pastel, que ya sabemos que hay un 25% de los indiferentes ahí también de repente queriendo, tengo que ir por ellos también. Ah, si mi partido es grande, yo no debo de meterme en problemas mayores y irme con los míos por lo pronto. Si veo que la competencia me puede amenazar y no completo, me tengo que ir por los otros de los cambiantes. Y si aún así no completo, me tengo que ir sobre los otros. Evidentemente, el costo por 1000 o el rendimiento, pues me va a tener en problemas, porque me va a costar muy poco, digamos, tener votantes míos. Me va a costar un poco más ya empezar a disputar los cambiantes, ¿no? Y me va a costar un ojo de la cara, iba a decir una grosería, un ojo de la cara, el pedacito que hay bailando ahí de los indiferentes. Pero con esos tres pedacitos, con esas tres proporciones, yo hago mi winning coalition. O sea, hago mi tambache o mi polla o mi colección de votos, mi participación, y que va a componerse entonces por mi voto leal, el voto switcher y el voto cambiante. Como pueden ver, ya tengo una buena, digamos, una buena meta de qué hacer. Todo eso, como lo estamos midiendo desde las encuestas y desde los sondeos de prospección, ya sabemos hasta dónde puede llegar.
Cualquier secretario o encargado o responsable de la acción electoral ya sabe a qué puede aspirar, cuánto ha conseguido históricamente, cuánto ha perdido, cuánto ha sangrado, cuánto ha ganado, dónde están sus votos. Y puede saber exactamente a qué puede aspirar realmente. Un estratega honesto le puede decir a usted, candidato, si su elección es ganable, o su elección está perdida, o su elección es perdible. Hay elecciones que son ganadas casi, pase lo que pase. Hay elecciones perdidas, casi, pase lo que pase. Y hay elecciones disputables, ¿no? ¿Y cómo lo sabe uno? Pues no tiene más que sumar los que ya sabe que tienes tuyos, los que puedes agarrar de lo que está cambiante y lo que puedes agarrar de los indiferentes. Y haces una suma. Esa suma te da para ganar a los demás o no te da. Y si tú sumando todos los tuyos, y todos los cambiantes no completas lo que el otro tiene de pura base, esa elección es inganable desde el punto de vista de un candidato. Claro que uno juega muchas cosas, porque digamos, si uno juega por diputados de la lista, pues aunque pierdas el diputado uninominal, juntando los pedacitos de cada distrito, puedes conseguir algunos de la lista. Y entonces no todo está perdido, porque aquí ni se gana ni se pierde todo. Puede uno hacer, digamos, estrategias, pero ya sabiendo a dónde vas, qué puedes obtener de los que tú ganas y de los que completas de una lista, si tienes ahí manera de representarlos en votos. Y también puede hacerlo de otras formas, digamos, hay países donde se juega la segunda vuelta, entonces uno sabe con qué cuenta para ofertar y negociar la participación de la segunda vuelta. Pero eso estamos hablando, insisto, de un solo elemento de estrategia que es la teoría de los públicos, o si ustedes quieren llamar más científicamente, la teoría de la segmentación conductual. ¿Ok? Punto número 2. Ya vimos la teoría de los segmentos o de la actitud behavior conductual. Ahora vamos a ver otra teoría, que es la teoría de la resonancia. Esta es una cuestión ya de comunicación. La resonancia, pues saben ustedes, es la correspondencia entre el emisor y el receptor que hacen clic o que hacen frecuencia cuando se hace una línea de comunicación que provoca cosas allá. Desde el Aswell o inclusive después se ha hablado mucho, de el efecto de los medios masivos o de la comunicación, en este caso medios masivos, sobre los electores. Hay muchas teorías de eso. Hay toda una tradición de 80 años de la Communication Research que significa esta investigación de medios, de qué tan poderoso es un medio para influir en la actitud de las personas e inclusive mover sus actitudes. Bueno, esto es uno de los puntos más consolidados en la comunicación. Las personas apoyan más a un partido cuando el mensaje puede demostrar que el partido o el candidato tiene conexión con las preocupaciones de los problemas de los electores, de los ciudadanos, y que comparte sus preocupaciones por el segmento, por el país, por el municipio, por la zona en la que esté trabajando esa elección. Entonces hay una cierta conexión y eso da cierta capacidad de resonancia. También cuando demuestra de una manera evidente, con algunas fórmulas que platicaremos después, que tiene capacidad, certeza y capacidad de una solución. Eso hace que las dos cosas jueguen en resonancia y hagan que ese mensaje tenga más posibilidades. Si el candidato no es empático con eso, pues adiós. Aunque tenga su propia base y sus pedazos de cambiantes o diferentes, van a ser menos si tienen menos capacidades de hacer resonancia con entre la postura o propuesta o pensamiento del candidato, que vamos a ver que es el mensaje, y el elector. De ahí que cuando uno habla de hacer un desarrollo de mensaje, este mensaje tiene que estar embarrado de intereses de acá para que ese mensaje pueda ser movilizador. Entonces vamos a encontrar que la teoría de la resonancia nos va a ayudar a completar el sistema de mensaje para el activismo, pero también para cualquier tipo de mensaje de comunicación de la campaña.
Evidentemente, entre mejor sea la creatividad, que mejor refleje las posibilidades de la candidatura, mucho más creíble va a ser y mucho más fácil va a ser esa resonancia y mucho más útil va a ser. Ahí ya tendríamos que entrar, y ya le hemos visto en el otro segmento, pues que hay una serie de actitudes, de creencias, de actitudes y valores que están en juego y que tienen que ver con los criterios de verdad, falsedad, con la bondad o maldad y con los criterios de honestidad, de justicia y de capacidad de la propia candidatura. Es decir, todo eso va a ser resonancia y va a ser posible entonces que además de tener los shares del plan de segmentos, ahora también tengamos capacidades en la comunicación utilizada. Un tercer elemento que quiero que ustedes también conozcan, y pues los que ya tienen años trabajando lo saben, lo han advertido. Así como no hay públicos iguales en la sociedad, así como no hay mensajes iguales, o no hay mensajes que le quepan a todos, como vimos en la teoría de la resonancia, también hay tiempos. Los tiempos en una campaña, sobre todo en las campañas largas, que duran 2 meses o 3 meses, o las campañas que son fuera de campaña, tienen que ver mucho. No todos los electores deciden al mismo tiempo. Pero no es una cuestión personal, es una cuestión de segmentos también, de grupos, pero de segmentos actitudinales. Fíjense ustedes, vamos a encontrar aquí que cada etapa de la campaña tiene su dinámica y su interés, y cómo ciertos públicos al principio están indiferentes, luego se van, digamos, introduciendo y informando, y luego finalmente van tomando acción otros. Lo más lógico que ocurra es lo que está aquí en esta gráfica verde, no sé si la alcancen a ver bien. Al inicio, para hacerlo muy sencillo y simplificado, al inicio va a estar el voto duro. Inclusive antes de que la campaña empiece, ya están listos para tomar su decisión. Ya traen decisión. En medio va a estar el voto cambiante, lineal, o sea, proclive, inclinado hacia nosotros. Y hacia el final va a estar el voto más indeciso, el más cambiante. Los que son de mi generación se acuerdan muy bien cómo nuestros líderes, nuestros dirigentes nos decían: no cesar campaña hasta el último momento, porque sabían muy bien que los que andaban perdidos, los que andaban indecisos, los que andaban cambiando, estaban al final de la cola del tiempo. ¿Por qué se peleó tanto durante muchos años? No sé si en otros países, pero en México por lo menos, la legislación para controlar que en la calle, en la ruta hacia la casilla o la mesa de votación o colegio, como le llaman algunos de ustedes allá en otros países, pues hubiera una pulcritud y no hubiera propaganda, porque tenían un temor fundado. Y que en la fila de la votación no hubiera nadie ahí metiendo mano, ni estuviera metiendo desorden, porque sabían una cosa, que las personas menos informadas o las más indecisas o las más, digamos, cambiantes, toman la decisión en esos días, en esos lugares y en esas horas. Entonces encontramos, yo la primera vez que me enteré de eso, hace algunos 15, 20 años, me enteré que, pues por una encuesta que sacó Ana Cristina Covarrubias en el año 97, por ahí, me enteré y empecé a hacer el estudio, y me enteré que como entre el 5 y el 7% de los votantes, no de los electores, de los que van a votar, toman su decisión, adivine, en la fila para votar. Eso hace que sea muy vulnerable la fila para votar y el camino a la casilla y el día anterior y el día previo. De ahí surge este prejuicio que hay de que no se publican encuestas en México y en algunos países hasta 3 días antes o algo así. ¿Por qué? Porque saben muy bien que esos elementos de propaganda de esos días son decisivos. Yo no sé por qué los detienen, si es parte de la democracia, pero en fin,
Lo que quiero decirles es que hay una parte importante del elector, 5, 7, 6%, a lo mejor 4, no sé, que toma decisiones el último. Pero hay una parte cambiante que toma en la semana y semanas anteriores. Y los que están, digamos, más en los partidos, más en la vida política, más informados, esos desde arranque saben para dónde tienen que votar, en contra tuya, a favor tuyo, pero ya saben y toman su posición. ¿Qué tipo de personas son? Pues el voto duro es el inicial, pues el voto tuyo, el voto propio, ya sabes que va a votar por ti. Son gente informada, son más interesados en el partido, tienen conocimiento político, tienen, digamos, proclividad a mensajes argumentales, racionales, a una persuasión estrictamente política. Conforme van avanzando los tiempos y los segmentos ya no son de los votos, digamos, ordinarios o tradicionales, o inclusive inerciales, ya empieza a haber electores, digamos, neutrales, indecisos, que tienen diferencias y que captan lo que está pasando en la campaña y que están, digamos, tomando en cuenta cómo se manejan los problemas o los temas o las propuestas y se empiezan a ir por ahí. Y los del final, pues ya son más sensoriales, más sensitivos, más emotivos, digamos. Es a los que les llegan más los mensajes estos de emoción, de cierta capacidad teatral o que tienen más impacto. Ahí se pueden ya mover. Son lectores más lejanos a la política, menos informados y más vulnerables al mensaje de emoción. Entonces, ustedes pueden observar entonces cómo tenemos, fíjense bien, haciendo un repaso, unos públicos que actitudinalmente ya tienen un cierto nivel de participación y porcentajes de concurrencia y ciertas lealtades o ciertas deslealtades o ciertas conductas. Unos públicos que son susceptibles de ser, digamos, afectados o involucrados o influidos por el tipo de mensaje y la resonancia. Y otros públicos que depende del tiempo en que les lleguen. ¿Por qué creen ustedes que los candidatos siempre empiezan por donde están más fuertes? No empiezan por la colonia en la que lo van a palear o lo van a criticar o nadie va a ir. Empiezan por donde está lo fuerte. Empiezan por lo suyo, por lo propio. A lo mejor nuestros candidatos no sabían por qué, pero a nosotros en nuestra juventud, en las juveniles, nos decían siempre, empiece por donde está su fuerza, donde tiene a los suyos, y luego ya vaya avanzando en el tiempo. Ahora, eso a pesar o pese a que las campañas son más cortitas, sigue siendo cierto. Al entrar, primer día, sin que está nadie convencido, los tuyos ya están ahí. Y los demás lo vas a ir viendo. Y al final vas a estar yendo hasta por los otros que no tienen la menor idea, pero a que a ti te hace falta. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Muy bien. En ese contexto, ahora sí ya podemos entender el frente del candidato, el frente de medios de comunicación, el frente de redes sociales, el frente del activismo estratégico o territorial, el frente de la señora o del señor, de la candidata o del candidato, ¿no? Y vamos a encontrar más variantes, si ustedes gustan, pero en el caso nuestro, que hoy nos toca, que es el activismo territorial, vamos a entender mucho mejor. ¿Qué es el activismo estratégico? Hoy en día está muy de moda esa palabra de activismo. Y es activista y hasta se presenta en Sutano tal, activista de derechos humanos, Sutano tal, activista de ecológico, Sutano tal, activista. En nuestra jerga vamos a entender por activista aquel ciudadano, generalmente voluntario, a veces no, a veces también es convenido, o a veces inclusive contratado, que trabaja para la campaña X o Z y que tiene una misión en campo. Y esto viene de dos conceptos acá de los vecinos del norte y que data de la época de Kennedy, cuando Matt Rees, hace ya unos años, 60 años, inició los sistemas organizados de activismo, que luego fue la base del grassroots lobbying, o sea, que se usaba para muchas campañas de todo tipo, campañas de advocate campaigns o campañas de temas, o campañas por derechos humanos o por la ecología o por un cierre de una fábrica, en fin. Entonces, este tipo de activismo que ahora manejamos nosotros, bueno, yo me acuerdo mis primeros tiempos de activismo
yo recuerdo que se hacía, es de los mediados de los 60, pero viene de los principios de 60 con el presidente Kennedy, con el candidato Kennedy y Matt Reese, que es cuando se sistematiza este tipo de esquemas. Aquí habíamos muchos amigos de la época de cuando César Augusto iniciaba aquellos trabajos ya sistematizados del activismo en México, pero que lo he visto en otros países y mucho más sofisticados, pero sobre todo en Estados Unidos. Y es el concepto este de canvassing. Canvassing, que es un concepto inglés, inglés que es, digamos, ponderar, hurgar, buscar, se adapta mucho al canvassing, o sea, en México, al canvaseo. El canvaseo, los que han trabajado y lo han hecho en la parte comercial, yo me tocó hacerlo vendiendo clinics o vendiendo enciclopedias o vendiendo cosas casa por casa, son técnicas de canvaseo. Los viejos comerciantes mexicanos copiaban las técnicas norteamericanas y le llamaban canvasear, con N y B chica, ir casa por casa, tocando casa por casa para vender una Biblia o conceptos del hogar, licuadoras, batidoras, cosas así, casa por casa. Y ese canvaseo es el que se usa, viene de donde nosotros usamos el canvaseo, que es el canvassing, que ahora aquí le llamamos, el gringo le llaman door to door, etcétera, que es el de ir casa por casa explorando, ahorita vamos a ver cómo, y tratando de vender, vamos a ver cómo, una idea, una propuesta, una candidatura, el canvassing. Y en México y en América Latina se ha adaptado al activismo territorial. Y el otro sistema en el que está inmerso el canvassing, o sea, el canvaseo, o sea, el door to door, el toca-toca, como le llamamos aquí, es el Crowdibot, ¿no? El Crowdibot es el concepto más amplio que está basado en el canvassing. O sea, el Crowdibot es sacar literalmente a la gente de su casa para ir a votar. En todo el mundo se vale eso. En México está prohibido, imagínense ustedes. Pero bueno, aquí está prohibido cada cosa. Y se supone que ahí la idea es que durante la campaña hiciste canvassing, ¿no? Y de tu canvassing, o sea, de tu toc o puerta por puerta, door to door, obtuviste una masa, una cantidad en tu vecindario, en tu sección, en tu manzana, como te haya tocado, como estés identificado, y que esos convencidos, el día de la jornada electoral, los llevas a votar. Eso está permitido en todas partes. En México no, en México se hizo hasta delito electoral. Pero se hacían muchas figuras, por ejemplo, con tu canvassing, con tu producto del canvassing, armabas un desayuno el día de la jornada y ya se juntaban en una casa amiga y se iban a votar todos juntos. A eso la parte peyorativa lo empezó a criticar y le puso denominaciones MIN. Y se fue evitando porque se prohibió en México, pero en todos lados se vale y consiste en que haces tu movilización el día de la elección. Ahora está muy sofisticado. Ahora ya no hay tamales ni hay esos chocolates que se podían organizar esas mañanas. Ahora es con las redes o con los SMS o con los smartphones, con las apps se hace. Pero bueno, es el mismo mecanismo. Durante el proceso de elección yo hago un canvassing, hago una tarea de convencimiento. Y vamos a ver cómo, porque no tan sencillo es. Y de ahí se van al día de la elección y se moviliza a esa persona con una llamada o una invitación o alguna seña o algún mecanismo y se va a votar. Ahora todo eso está sofisticado y lleva controles y lleva sistemas y lleva enormes capacidades de reportes y de conexiones. Que es donde vamos a pasar al activismo 3.0, porque el 1 es aquella que hacíamos al semáforo, al mercado o a una colonia y a volantear, ¿no? Y luego viene el punto 2, el 2.0, ya con las redes, invitando. Y ahora viene el 3.0, que es lo mismo, pero más el control y el agregado de estrategias de mensaje. Pero vamos a recordar un poco, entonces, cómo era ese voto a la antigüita, que ahora nosotros ya
entonces, que superamos y que ahora estamos tratando de llegar al activismo 3.0. Muchos de los que están aquí que conozco son amigos míos de muchos años, los veo que saben muy bien el voto a la antigüita. El promotor lo que hacía, ya capacitado, era presentarse y hacer una presentación de ventas, ¿no? Como cuando tenías un Tupperware o una Biblia o un producto Molinex o alguna licuadora moderna, ¿no? Mire, esta no zumba, mire usted, esta es rapidísima, esta no se quiebra el vidrio, mire, lo dejas caer y no se quiebra. Hacías tu presentación de ventas y luego hacías tu levantamiento de pedido, ¿no? Inclusive le decías, pues, júntate unas amigas aquí, yo les voy a regalar a usted, por invitar a sus amigas, le voy a regalar un vaso de licuadora o le voy a regalar una cuchilla para que afile sus instrumentos de cocina, si usted los invita, y aquí es una presentación y ahí les vendía. En la política pasó una cosa similar. Llegaba alguien, echaba un rollo, entregaba un volante, ya muy lujoso, un brochure, un folleto, y se iba a la siguiente casa. Y no le importaba si lo recibía, no lo recibía, si lo tiraba, lo rompía, entregaban. Y ese candidato no volvía, digo, ese promotor no volvía hasta dentro de 2 años o 3, cuando le tocaba ir de nueva cuenta a ese activismo. Entonces, el activismo ese tradicional era muy bueno para convencer a los convencidos, ¿no? Y venía ya, te conseguí tantos votos que ya estaban, que eran convencidos. Entonces, eran muy buenos para convencer a los convencidos. Pero como ya sabemos que ni los convencidos van a votar tampoco al 100%, pues normalmente acabábamos teniendo rendimientos del 2 por 1. Pues ustedes, los que han estado dirigiendo campaña, lo saben. ¿Cuántos tienes, Federico? Pues ya traigo 1000, licenciado, para esta casilla. Pero como 1000, sin mal le caen 750. Bueno, es que hay unos visitas ahí. Y luego resultaba que la campaña esa, la elección se daba y llegaban 300 votos en total. Y usted promovió 750, 1000. Se prestaba mucho al relajo, a la simulación y a esas cosas. Pero bueno, era ni modo de no hacerlo, ¿no? Entonces teníamos que hacer eso. Y era todo un mecanismo, prácticamente era el más importante y el único relevante para conseguir votos en una campaña. Porque los EVs, pues, van unos cuantos, ¿no? Que el candidato va de gira y anda tocando, a lo que sea un municipio chiquito o un distrito chiquito, el candidato no podía ir a todos lados. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues con los activistas del voto, con todas sus cuentas, ¿no? Y así nos íbamos. Ahí de repente llegaba un supervisor a ver si era cierto que habían ido a 750. Casi nunca nos encontrábamos. Pero bueno, entonces era muy bueno con los que ya estaban convencidos. Pero si el candidato, si el promotor se encontraba con un amigo, un vecino, que no estaba de acuerdo con lo que le estaban diciendo y le contaban, el promotor ya le decíamos, ni se pelee, ya, gracias a Dios. O sea, era incapaz. Además estaba así, estaba diseñado de plantear una cosa distinta o de coincidir con el persuasible y se iba a la casa que seguía, ¿no? Y entonces empezamos a hacer ese tipo de sistemas con metas y evidentemente metas sobre metas, porque ya habíamos creado unas simulaciones. Eso ya no funciona. Ya tiene rato que no funciona. Y como estaba dedicado exclusivamente a los propios, pues no alcanzaba. Y si el partido le iba yendo mal, pues cada vez era menos y menos y menos. Y eso es una especie de ciclo vicioso. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, primero ya les dije que hay que hacer estrategia, ¿no? Ya no podemos ir simplemente así como así a hacer campaña en las calles como antes, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta los sistemas y los mecanismos que hay ahora de comunicación que hacen posible que una misma estrategia tenga la misma alineamiento estratégica para medios, es decir, para la prensa ganada o la prensa libre o los medios ganados, como se llama, lo que es información, la misma línea para lo que son los lineamientos de publicidad política, spots, redes, vallas,
todo lo que es publicidad pagada y lo que es comunicación directa. Es decir, en todos los mecanismos directos, ya sea desde el propio candidato, los eventos del candidato, las giras, etcétera, hasta los propios activistas, ¿no? Y así podemos encontrar entonces que tenemos la misma frecuencia de todos los canales. Y todo eso tiene que ir con una disciplina, tiene que ir con un seguimiento de los que están haciendo los de enfrente, listo para estar contraatacando en campo, en fin. Todo esto es un nuevo esquema en el que se introduce el concepto de comunicación total, ¿no? De manera que, ya sea por spot o por cine o por radio o por tele o por prensa, o por revistas o por discursos o por activismo, tuviéramos siempre el mismo esquema de trabajo para poder trabajar, para poder persuadir al elector, que es el que tenemos que tener bien targeteado, o sea, bien ubicado. Aquí le voy a presentar una herramienta muy rápida, donde están los dos tipos de mensaje, el mensaje pagado y el mensaje ganado. El pagado es el publicitario y el ganado es el por medios informativos. Y el directo, que tiene el mismo carril. En este tipo de cosas, lo primero es tener un target, un público a quien le hablamos. Ya hablamos en la primera lámina, a quién le hablamos, no a todo el mundo, sino dirigido a quién le hablamos, en la pauta de los horarios, en la intensidad de las comunicaciones, en el tipo de domicilio al que vamos, en el tipo de persona que vamos. Y luego vamos a tener una batería de frentes que se dan en una campaña, en donde entre los frentes que hay está el del contacto directo. Y el contacto directo hoy en día es enorme, pues es el teléfono, es el canvaseo, es el correo directo, es el mail, es la página web, son las redes sociales, es el perifoneo, todavía existe perifoneo y es muy efectivo, las brigadas de impacto en los semáforos, en las gasolineras, a través de los sindicatos y las organizaciones y las centrales y los clubes de servicio, etcétera, y en los eventos de candidato. Entonces, como ustedes pueden ver, es una enorme batería de cosas que tenemos que echar para adelante con el mensaje hablado, con el sistema de targeting que ya hemos establecido. Y ahí es donde viene el asunto de nuestro capítulo de ahora. Hay mucha comunicación, hay muchos frentes, pero el más importante, el que da consistencia, el que toca a las personas, el que está enfrente, el que da la línea, es el activismo. El activismo moderno es muy diferente al que hacíamos hace unos años. Ahora, no es un activismo que se da en cualquier parte. Lo puede hacer y no le sobra, pero no tiene rendimiento, ni tiene control, ni tiene evaluación, ni tiene capacidad de seguimiento. Usted va al súper o allá a la explanada de la plaza central o va a la terminal del metro y ahí reparte volantes y está hablando con la gente. Pues mucho gusto, hágalo, pues no le va a sobrar. Tiene quien lo haga y pues no. Pero no tiene control de ese activismo, no tiene control de que vaya a ir a votar, no sabe qué, decía mi abuelita Lucha, no sabe qué madre lo parió. Es decir, no sabe nada de eso. Entonces, está volanteando, ¿no? Está brigadeando, está bien. El activismo que entonces es domiciliario, es personalizado, es prospectivo, ahorita vamos a ver por qué es prospectivo, prioriza secciones, utiliza mensaje y mensaje especial, tiene mecanismos de control y registro, ahora inclusive ya está por teléfonos inteligentes, ¿no? Tiene respaldo telefónico, tiene banco telefónico, respaldo postal, página web para que la gente consulte, utiliza propaganda impresa además, es por etapas, ahorita vamos a ver por qué, utiliza mecanismos de persuasión, ¿no? Es movilizador al final y tiene evaluación. Es decir, es un asunto ya serio como reloj, es una maquinaria muy compleja que tiene que funcionar al centavo, si no, no sirve. Entonces aquí vamos a encontrar, con todo lo que hemos hablado, que hay diferentes misiones del activista. Tiene la misión de asegurar el voto de los tuyos, de luchar y conseguir la mayor cantidad de votos de los independientes, indecisos o switchers o cambiantes, que tiene también, y está muy bien armado ese esquema, de reducir y contener a los contrarios también. Y entonces ahí vamos a ver cómo hacer esta tarea. Y voy a cerrar con estas 4 cosas. ¿Cómo hacer la tarea? Hay unas fases. La primera fase es fundamental, es la prospección. Tiene que ir a todos los domicilios de la parte que le tocó, o de lo que tengan ustedes en su jurisdicción, a identificar a las personas. Es decir, si usted tiene una lista, que ya tiene una lista, un banco, pues ya avanzó. Pero supóngase que no tenga nada, es un partido nuevo, estos partidos nuevos que acaban de iniciar. Empiece de cero. Con su listado de electores que le da el Instituto Electoral, pues empieza de cero. Y empieza a recorrer uno por uno.
Y cada domicilio tiene que ir identificando a los que viven ahí. Por lo menos al que sale a contestarle. Y identificar de esos cuáles son suyos. Así, de plano. La prospección. Identificar de los suyos. Y luego de los suyos, cuál puede meter a la maquinaria de promoción del voto como voluntario, ¿no? Entonces, la primera parte es registrar a los suyos y identificar a los demás. Prospectar es eso. Es como si fuera un baile, como se usaba antes en México, en el principios del siglo XX, que las chamacas traían una carterita que es. Y estos estaban aquí, y primera canción, y decían, iban palomeando con quién iban bailando. Pero iban viendo en cada silla de los bailadores a ver cuál de ellos estaba guapo, cuál tenía buena familia, cuál tenía trabajo, cuál no. Iban prospectando, iban viendo. Para cuando el tal muchacho viniera a invitar a bailar, no, gracias, ahorita no. Podían decirle que no. O sí, claro que sí. Hacían una prospección, buscaban quién sí, quién no. El segundo objetivo era reclutar voluntarios para poder tener y crecer la red. Y ahí mismo ir tratando de encontrar cuáles son los que están disponibles. Esa primera etapa se lleva, según el tipo de duración de la campaña, una gran parte, por lo menos la cuarta o tercera parte de la campaña es eso, es prospectar. Ahí ya identificó a los suyos, ¿eh? O sea, no estaba perdiendo el tiempo, ya encontró a los suyos primero. Y ya prospectó a los demás, o sea, ya supo quién es quién. Segunda etapa. Ahora sí, ya amarró los suyos. Ahora sí va a los indefinidos. Ya los identificó en la visita, entonces tiene que ir atrás de ellos. Y ahí es convencer tantos indefinidos como pueda tener ustedes ahí registrados. Y ahí tiene elementos de técnica de capacitación sobre cómo actuar con diferentes públicos, qué tipo de literatura tiene. Literatura, hay volantes, no hay volantes parejos, ya no hagan eso. Hay volantes para los suyos, hay volantes para los indecisos, y hay volantes para los que no les importa mucho. Son diferentes cosas, porque son diferentes llamados a la acción. Y al mismo tiempo vas consolidando los afines. Los vas llevando a los eventos, los vas llevando reproductores, les vas dando tareas, los vas activando y vas atacando a los indefinidos, como con técnicas que podemos ver en otro momento. Tercera fase, ya tienes a los tuyos, ya atacaste a los que crees tú que pudieran darte algún rendimiento, estos líderes, a estos cercanos, a estos propensos, y entonces te vas a ir a las tres tareas siguientes. Reforzar tu base, que no se te raje la base. La activa, ¿no? Motivándolo. Segundo, ir identificando el trabajo persuasivo con los que están en veremos. Y luego, si tu meta no te alcanza, tu meta que te dieron en esta casilla, tienes que ir ahora sobre los que no había manera y pues ni modo, hay que entrarle. Sobre todo cuando un partido es nuevo o es chiquito, tiene que ir a las tres bandas, al tuyo, al indeciso y al indiferente. Y ya hay veces que hay que ir hasta el contrario, ¿eh? No es recomendable porque es muy alto el costo y el tiempo, pero si no te da tu escala, tienes que ir hasta allá. Y la cuarta fase es la movilización. Lo que cosechaste lo vas a recoger el día de la jornada. Obviamente tú vas a ir probando desde antes, si van al evento, si se mueven al evento, si hay una victoria domiciliaria, ahí van, y luego al final tienes ya muy claro eso para poderlos movilizar a la acción de la votación. Muy bien. Esos programas no son solos, tienen que ser sinergia con el resto de programas, con los eventos del candidato, con la acción electoral para las casillas, con la gestoría social, con todo lo que se esté haciendo en la zona. Tú tienes que tener todo eso en concatenación, ¿no? Ya platicaremos más a fondo en el seminario que sigue. Y asegurar la votación. Bueno. Hay un elemento que me gusta mucho contar con ustedes para esto, que tiene que ver con un concepto adicional a la que vimos de los segmentos. Públicos estables, públicos cambiantes, públicos indiferentes, pero dentro de cada uno hay graduaciones. Ya yo le he llamado grados de resistencia a la persuasión. No es lo mismo hablar con un hermano que con un primo, o con un cuñado, o con un vecino. Entonces va cambiando el grado de parentesco y el grado de persuabilidad. Aquí es lo mismo. No es lo mismo hablar con un afín que con un indeciso, o con un hueso tricolor, ¿no? O con un cuate que está exactamente del otro lado, y que uno va a ir atendiendo esa escala conforme te va conviniendo. Entonces, como pueden ver, hay una forma en la que uno tiene que empezar así.
El que ya es tuyo, pues ya que le estás alegando y le estás argumentando si ese es tuyo, ahí tu acción es motivarlo para que se incorpore a la red. Y el que no es tuyo, pues mucho gusto, ni te va a hacer caso, ni vas a lograrlo, son muy poquitas semanas, no hay que perder mucho tiempo en eso, hay que irse a donde están los votos. O sea, ni se puede dar misa al Papa, ni se le puede convertir a los ateos, ¿no? O sea, dar misa al Papa son todos los tuyos, y el otro son los ateos. Entonces, pues, mucho gusto, ahí te vas a estar todo el tiempo. No, hay que ir con gran rentabilidad de manera estratégica hacia dónde vamos. Hay una escala entonces de resistencia a la persuasión. Y en esa escala tenemos que ir trabajando según las necesidades. Insisto, el partido es grandote, tiene fuerza, no tiene que andar perdiendo el tiempo con los picos. Son poquitos y son caros. Hay que irse a donde están los tuyos y lo que puedas agarrar de los indecisos para que completes tus metas y ahí eches la propaganda, los recursos, los artículos promocionales, el tiempo de los activistas, el tiempo de la campaña y no te estés distrayendo en cosas. A una colonia donde no vas a encontrar ni un solo votante y dejas abandonada una donde tienes racimos de votantes. Son más fáciles, son más tuyos, son más baratos y son más posibles de movilizar a una colonia donde son pocos, caros y reacios. Insisto, salvo que no tengas de otra, porque se está acabando el mundo, bueno, pues tienes que ir haciendo, y aún ahí tienes que ir haciendo aritmética, porque si no, no da ni el tiempo, ni el dinero, ni el personal. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando. Para cada una de estas escalas hay una cantidad de recomendaciones. Y aquí me podría dejar toda la tarde acabando cada uno de los conceptos. Ya me invitará a la COPAL y a los partidos allí para hacernos una tarea ahí específica y hablar exactamente eso cuando estemos capacitando a las personas encargadas. Hoy es un curso, digamos, introductorio de carácter estratégico y creo yo que podemos ir, digamos, bajando la información y la tarea conforme vayamos avanzando. Hoy aquí le voy a dejar con un par de cosas fundamentales. Uno, si su partido está muy amolado, muy pobre, no tiene capacidad, no tiene dinero, lo podemos hacer manualmente. Como lo hacemos antes, con una hojita amarilla, podemos llevar las listas, podemos ir llevando con una crucecita, si es nuestro, no es nuestro, es nuestro. El control con un bingo viejo a mano se puede hacer también. Pero si ya tiene capacidades más o menos, un financiamiento más o menos, ya le podemos entrar a las apps, a las plataformas. Y lo que acabo de decir, lo vamos a poder hacer ahora, pero con un gran control georreferenciado, en donde podemos entender desde el mapa digital, la visita una por una, el registro en la propia teléfono móvil, el registro de avances, la presentación y los correos de las personas en un banco de datos, la comunicación instantánea en tiempo real de lo que está ocurriendo ahí, y llegar inclusive a la jornada electoral con movilizaciones electrónicas, con avance del PREP inclusive, con avances de las propias casillas y las sábanas de las casillas, y por supuesto con el esquema de la movilización de los que tienes avanzados en la promoción y que no han ido a votar, irlos a visitar durante la jornada electoral. Todo eso pasando, por supuesto, de todo el periodo de campaña, en donde los vas teniendo comunicados, informados, persuadidos y motivados durante todo el tiempo, con la ayuda de los esquemas de control de teléfono inteligente, que ahora ya prácticamente los venden en cualquier parte y que salen, digamos, si no se ponen, no se atontan, digamos, son muy accesibles en términos de precio, porque son sistemas ya que venden en paquetes simplemente para ir llenando lo que uno va haciendo en campo. Eso es, queridos amigos, este avance de activismo territorial 3.0, que espero les haya sido de interés. Y los que ya lo conocían y lo saben y lo han trabajado muchos años, su cariño y su afecto por aguantarnos un poco, pero tenemos que igualarnos todos en el conocimiento básico del activismo como una herramienta estratégica para tener campañas competitivas. No sé si tengamos en el equipo de trabajo aquí algunas dudas o participaciones o preguntas, porque este es el último seminario, la última sesión de este seminario. Estamos ya preparando los que vienen del año que entra. Sabemos que hay campañas el año que entra, sobre todo en los países hermanos de COPAL y aquí en México también. Ya estamos preparando nuestros seminarios para mayor profesionalismo, digamos, para candidatos, para dirigentes, para cuadros, en los que COPAL va a cooperar y va a ayudar muchísimo. Por lo menos a entender lo básico, para que ustedes cuando hablen con un pollster o
con un creativo, con un productor o con un estratega, sepan cómo masca la iguana, decimos acá en México. ¿Me auxilian? ¿Tenemos alguna solicitud bueno, pues no sé si sigue en la línea todavía ahí Sofía, que tenía un compromiso por aquí, pero a mis amigos de siempre les dejo mi cariño de este fin de año. Sé que las cosas están difíciles. Tenemos enfrentando un problema gravísimo de salud pública y estoy seguro que lo vamos a superar con cariño, con afecto, con comprensión, con disciplina y sobre todo, con muchísimo, perdón. Antonio Barrera. Toño, adelante, Toño. Tiene micrófono, Toño. Adelante, Toño. Muchas gracias. Bueno, creo que al llegar a esta etapa final, lo primero que debemos hacer, quienes hemos estado atentos a todas las conferencias, es agradecer a la COPAL, agradecer al instituto y agradecerte, licenciado Carlos Flores Rico, que nos puedas ilustrar con tu experiencia, con toda una tarea que conocemos, empezó desde el activismo de base y se fue generando al irte preparando de manera permanente para llegar al nivel de analista que eres ahora. Muchas gracias. Es mi primer comentario, el agradecimiento. Y segundo, yo creo que quienes estamos, y debo decirlo así, pues acostumbrados a hacer campaña a la antigüita, incluso en una campaña pasada, todavía las estrategias eran muy a la antigüita. Estamos preocupados, o al menos yo, y creo que todos, por cómo hacer efectiva una campaña en condiciones como las que se nos van a presentar en 2021. Primero, la cuestión de la pandemia. Yo creo que como se están dando las condiciones sanitarias, yo creo que fácilmente llegamos al mes de marzo, ya muy cercanos a precampañas y posteriormente campañas, porque son 2 meses de acuerdo a la ley para campañas de diputados. Tendremos que buscar las herramientas. Hoy nos diste datos importantes. Sin embargo, creo que acostumbrarnos a aplicar estas formas nuevas, pues no va a ser tan fácil, sobre todo en quienes generamos o quienes tenemos activismo de territorio. Ya no vamos a llegar tan fácilmente casa por casa. Primero, porque nos lo puede impedir la norma sanitaria. Segundo, bueno, por la sana distancia. Segundo, por la desconfianza que hay de la gente ante la inseguridad. Es un tema que creo que poco se ha tocado. La inseguridad pública. Mucha gente difícilmente nos va a abrir. Y anteriormente, cuando íbamos a campaña como activistas, mucha gente nos invitaba a pasar y nos escuchaba, nos atendía, independientemente de que si le convencíamos o no, o votara o no por nosotros. Ahora difícilmente va a suceder. Difícilmente van a abrirnos la puerta, difícilmente van a permitirnos un intercambio de palabras más allá de sí, muchas gracias, y si les dejamos un volante por abajo de la puerta, pues yo creo que ya vamos de gane. Entonces, aquí viene la utilidad de las redes sociales. Las redes sociales, que sin lugar a duda van a ser un instrumento fundamental. Y voy a la pregunta. ¿En qué porcentaje vamos a poder utilizar redes sociales de acuerdo a estudios que puedas tener de manera analítica en torno a la campaña de 2021? ¿Qué tanto las redes sociales y qué tanto el activismo directo de territorio, o como tú nos lo has expresado aquí? Es mi pregunta después de estos comentarios, y reitero mi agradecimiento, licenciado, y de mi amistad y afecto por tanto tiempo de conocernos y de haber trabajado en muchas campañas. Muchas gracias. Gracias, Toño Barrera. Efectivamente, Toño lo conozco de muchos años. Mi primera campaña, me acuerdo yo que fue en el 73, allá con el Toro Calero en el 16 distrito. Te has de acordar, mi Toño. Bueno, mira, 2 cosas, Toño. Uno, yo
tengo claro que estamos pasando un momento complicado hace algunos años en la integración de los activistas. Pasamos de los activistas de la colonia, el hijo de la señora, de la lideresa, de la jefa del seccional, a los activistas pagados, con alguna sueldo o ayuda o algún mecanismo de compensación, hasta los que ya son contratados como tales. Necesitamos recuperar eso. Tú no le abres a una persona que no conoces, pero si viene, soy Antonio, el hijo de la señora Licha, cambia. Hola, comadre, soy doña María Luisa. Ese tipo de activismo que ahora estamos buscando, que es muy moderno y muy tecnologizado y muy capacitado y muy lleno de tecnología y técnicas, también es compatible con nuestros militantes y con nuestros dirigentes y con nuestros simpatizantes de la colonia. Yo no me pongo a comprar o a adquirir o a contratar activistas donde el partido es nuevo o donde el partido no tiene presencia, porque pues no hay de otra, hay que entrar de alguna forma. Pero la mejor fórmula sigue siendo, Toño, la que nosotros usábamos. Reclutar al activista de la propia zona donde está haciendo activismo. Es más difícil, yo sé, por lo menos en muchas zonas, pero en algunas sí se podrá. Entonces, el primer asunto sería procurar tener el activista, vamos a llamarle, de aproximación. El activista que vive ahí mismo y que puede tener el acceso y la confianza. Segundo, el activista relacional es el otro elemento. Es decir, que tiene ya una relación establecida previamente con las personas. Normalmente se da el que es liderazgo local, el que da las láminas, el que consigue las despensas, el que va por los trámites, el que hace las movilizaciones, el que invita a las... Ese activista relacional, por muy mal que haya hecho su trabajo, tiene una relación establecida y preestablecida y que puede ser muy útil. Y el tercero es que iniciemos con un cuerpo, digamos, exógeno, o sea, de exterior, y que ese siembre rápido por manzana a los de allí, y de ahí parta el nuevo activismo. Es decir, el hecho de que sea tecnologizado, de que sea moderno, de que sea lleno de estrategias y de tácticas, no exime que pueda ser de ahí. Entonces, sería la primera cuestión. Insisto, los partidos chicos o partidos nuevos, yo admito y acepto, y creo que es lo más recomendable, de una primera camada de activistas contratados, es decir, de personas que puedan ser convocados con una compensación, pero que pronto puedan tener base anclada en el territorio. Esa sería la cuestión, ¿no? Ahora, con respecto a la pandemia, mira, parte de la capacitación de ahora es esta. Los 2 metros de distancia, la mascarilla, la protección, la distancia. ¿Cómo te entregan la comida los Rapid y estas empresas que igual, el de la farmacia, tocan, abres y desde la banqueta igual? Es decir, estos meses, parece ser que la pandemia no tendrá menor cambio de aquí a marzo, abril, mayo, cuando nos toquen las vacunas. Entonces, ya las campañas nuestras, aquí las de México, ya estamos condenados a qué va a ser con la pandemia, con la campaña con pandemia. Muy bien, pues creo que podemos por ahí avanzar. Pero con pandemia y sin pandemia, el activismo tiene que ser 3.0. Es decir, cuando vas a la primera prospección, tienes que levantar datos de teléfono, de WhatsApp, de mail, y darles los datos de la página, de las Twitters, de los Instagram, de todo lo que nosotros, hay que agregar ahora los volantes en cada ocasión y vas ligando. Como también ya se hace tecnologizado ahora, ya vas apuntando desde el principio todos los datos de relación del promovido, digamos, ¿no? Ya lo vas banqueando en tu banco de datos, lo cual te permite ya estar, ahora sí, a partir de esa visita inicial, estarlo manteniendo informado constantemente con lo que estás haciendo, con lo que se está haciendo, con lo que dice el candidato, con lo que está, y lo vas mandando. La otra, el Big Data, que ya sabes tú que ahora es una cosa que inevitable. Todo el mundo te vende bases de datos de Facebook. Bueno, pues ahí hay una fórmula de filtrar eso y puedes ahora tomar
de estos 80,000 Facebookeros que hay aquí en este municipio, ya los tarjeteé y estos son los segmentos. Y la empresa que te los vendió también le hace llegar ya los mensajes de manera tal que puedes tener un gran manejo de segmentos combinados con el activismo territorial. Ya te dan tus listados en la empresa con los que ya están funcionando y puedes ir a visitarlo. Oiga, usted estuvo en nuestro Facebook, le mandamos un mensaje, aquí sois como, es decir, ya se hace una interacción muy amplia con el sistema de teléfono inteligente. Creo yo que estas son las cosas nuevas, pero que ninguna de esas va a sustituir, Toño, ninguna, a la vieja práctica de la prospección. Es decir, quién eres y para dónde tiras y cómo te puedo, digamos, persuadir. Hay un viejo, déjenme un minuto, un viejo chiste o cuento, anécdota de Matt Rees. Matt Rees es que creó el sistema de grassroots en Estados Unidos. Dice que un cumpleaños llegó, le apareció Dios y que le dijo, hey Matt, what do you want for your Christmas, for your birthday? Y que dijo, no, pues yo lo que quiero, si me lo puedes conceder, es que me des la gracia de que cuando toque la puerta y me aparezca el votante, tenga una naricita amarilla, si es del PRD, tenga una orejita azul, si es del PAN, o tenga una boquita roja, si es del PRI, ¿no? Y le dijo Dios, ¿y para qué quieres eso, Matt? Bueno, porque pues, yo me dedico a las elecciones y si es del PRD y yo soy activista del PRI, pues más lo saludo y gracias. Y si es de orejita azul, es del PAN, yo soy del PRI, pues gracias. Y si es del PRI, tendría yo que decirle, bienvenido, estamos en lo mismo. Y si tiene la carita lavada, ya sé que es mi banco de trabajo. Y Dios le dijo, no, no te lo puedo conceder, Matt, porque ese es el trabajo de los activistas. Entonces, yo diría lo mismo, que si todo lo que ocurra en la tecnología puede ser lo que quieras, si nosotros no tenemos la capacidad de saber quién tiene la narijita amarilla, o la orejita azul, o la boquita roja, o la cara limpia, no podemos hacer absolutamente nada en el activismo ni en la campaña. Porque la regla número 1 es prospectar, es decir, averiguar, es decir, hacer canvasseo, o sea, dilucidar quién es quién para aplicar el mensaje de motivación, de persuasión o de contención según nos interese en nuestras metas de trabajo. Ahí podría ser una lección inicial, Toño, como tú la conoces muy bien, para este sistema de activismo estratégico territorial. Ah, Pepe Chón. ¿Y quién más? Ah, Carlitos. Muy bien, Pepe, a tus órdenes, Pepe. Gracias, Pepe, Carlos. Sí, gracias. Primero, para felicitarte, he estado en todas las participaciones que has tenido, brillante, como siempre. Tengo el privilegio de contar con tu amistad desde hace muchos años y de conocer de tu vocación y tu aplicación al tema que ahora tan bien has estado manejando. Recuerdo desde la afirmación de es la estrategia, ¿no? para poder convencer a nuestros compañeros de partido de que no se trataba de improvisación o del tanteo o del melate, sino de elaborar auténticas estrategias. Me parece, como dijo Toño Barrera, que el problema de la pandemia, los retos a que nos enfrenta la pandemia, pues nos debe hacer más creativos y adecuar la estrategia de acuerdo a las condiciones que se nos van presentando. No podemos inmovilizarnos, pues, ¿no? No podemos detenernos. Y a esto hay que agregarle algo que definitivamente impacta en el desarrollo de las campañas, que es el marco legal en el que se desarrollan las campañas, que establece muchas limitaciones y muchas condicionantes para que el candidato o la candidata puedan desplegar a plenitud, por llamarle así, las estrategias. La restricción de los tiempos de radio y televisión, las limitantes, los topes de gastos de campaña, el reglamento de fiscalización y lo que muchos partidos utilizan ahora en lugar de campañas negras,
que son las operaciones jurídicas ofensivas, es decir, estar sembrando permanentemente procedimientos especiales, sancionadores, para tratar de ganar en los tribunales lo que no puedan ganar en las urnas. En fin, son elementos que yo creo que deben incorporarse a la estrategia. Es decir, tanto de comunicación, como bien lo ha señalado, como de cuidado de la campaña en todos los aspectos legales, normativos, reglamentarios que pueden dar al traste con un muy buen ejercicio de candidato y equipo. Esa es una reflexión. Y una pregunta, mi estimado Carlos. Son elecciones concurrentes. Entonces, en un mismo territorio van a estar tratando de transmitir su mensaje diversos candidatos. Y todos sabemos que por definición se establecen mensajes paraguas que se les llaman, ¿no? A ver, este es el mensaje nacional y los comités nacionales de los partidos se llevan la mayor cantidad de tiempo en radio y televisión y dejan poco espacio de comunicación y mensaje a los candidatos que desde mi punto de vista deberían ser el eje que soporte el mensaje. Tendríamos que ir de lo local hacia lo nacional, pero la tendencia va a ser otra vez esa, es decir, los mensajes paraguas y el dejar poco espacio a los candidatos que tienen el compromiso y el contacto directo con los electores. La pregunta muy concretita es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en el esquema de la estrategia de comunicación para que no se convierta en disonancia el conjunto de mensajes que va a traer el candidato a presidente municipal, el candidato a diputado local, el candidato a diputado federal, el candidato a gobernador y la campaña general de los diputados? Sería muy interesante conocer tu opinión con respecto a ese tema. Gracias, mi querido Carlos, y felicidades. Gracias, Pepe. Me da mucho gusto verte siempre. Oye, Pepe, mira, lo que ha pasado tú lo has vivido y lo hemos vivido casi todos. Sobre todo, no hay tanto problema con la campaña de alto nivel de presidente de la República, gobernador con el alcalde o con el diputado local. El problema exactamente es abajo. Cuando tenemos, digamos, candidatos importantes de manera presencial, presentes en un distrito, en una zona, que hay la estructura del candidato a presidente, la estructura del candidato a federal y la estructura del candidato a diputado local. Por ejemplo, ahí es donde se da el conflicto. Pues ya le hemos dicho varias veces que las campañas de candidato son buenas cuando es uno solo, pero cuando hay varios que son concurrentes, son campañas del partido. Y entonces tiene que hacerse que las estructuras se fundan y se coordinen en una gobernanza, digamos, electoral, digamos, polinuclear, que pueda tener un solo frente en el territorio y que el mismo activista sea el activismo de los tres y que efectivamente tengan el tema del mensaje rector y temas de menudeo según el interés que pueda entenderse en cada uno de los propios electores. Esa es la solución. Yo sé que es bien difícil, me ha tocado ser partícipe y hasta medio coprotagonista de estos problemas. Es decir, que está uno en una zona y llega otra brigada en la misma zona del candidato a presidente municipal y tú estás con la de diputado. Y luego deja tú eso, que pues, lo que zozobra no abunda, pero cuando están hasta confrontados, o no solo en el mensaje, sino hasta en términos de poder, pues lo hemos vivido muchas veces, es completamente terrible, adverso y muy complicado de resolver. Lo ideal es que haya un liderazgo que debe el partido preocuparse por eso, en esa tarea de activismo y se establezca cuál de las estructuras más fuertes es la que va a ser el liderazgo y las demás complementen las zonas y las brigadas, de manera que sea una sola estructura en lo que se refiere al activismo territorial y que la propaganda que tiene y genera uno no solo se monopolice por el activista al que pertenece a qué candidato pertenece, sino que tenga el surtido y la capacidad de promover al mismo tiempo la candidatura general y luego menudear, digamos, con la papelería de cada uno. No es fácil, el reto que pusiste es de la vida real,
lo comparto plenamente, y mi sugerencia es esa, que los partidos tienen la obligación de establecer qué estructura, por lo menos por zonas, es la que está haciendo el liderazgo en la tarea, cuáles complementan. Y quizás en otro sección o en otra colonia o en otra zona, puede ser la otra estructura la dominante y sea combinada. La tecnología ahora nos lo permite, no como nosotros sufrimos mucho, pero esa es la idea, que en el activismo territorial haya un solo canal. No es como en la tele que puedes echar un mensaje de uno y luego el del otro y luego el del otro. O en las bardas que puede haber una barda, estas son las del candidato a diputado, estas son las del candidato a alcalde. Aquí no, aquí son personas, son seres vivos que tienen, digamos, influencias. Y tratar de fusionarlas en una sola. Me ha pasado eso y me ha tocado que estén las dos estructuras. A veces es imposible definirlo, en cuyo caso, si no se puede evitar eso, entonces por lo menos se dialogue para que se complementen las tareas, se compartan los bancos de datos y por lo menos no choquen los mensajes en uno y en otro caso. Ojalá fuera una sola, pero si no hay de otra, pues ahora sí que como dice el dicho, andando la carreta se acomodan las calabazas. Pero lo mejor es que, insisto, que sea, como tú bien dices, una estructura que pueda tener la personificación del partido, que agrupe las dos o las tres candidaturas que están en esa misma zona y que puedan los tres convivir con un sistema único, metodología de persuasión. En cuanto a las, tienes otra razón, amigos de América Latina, en México hay un sistema, un modelo de comunicación política para las campañas que es verdaderamente una cosa rarísima. Aquí no hay forma de pautar en medios, en mainstream, digamos, en radio, tele, no hay forma de pautar. Usted entrega sus mensajes al Instituto Electoral y él las coloca con un sorteo y con los tiempos que le corresponden a cada partido según su tamaño y proporción, y las coloca en los tiempos de manera aleatoria en un sistema de modelo de comunicación bien raro, que nadie sabe cómo llegamos ahí, pero llegamos. Lo ideal es que cada quien tiene sus públicos, sus segmentos, sus prioridades y pueda pautar, es decir, colocar en una pauta de horario, intensidad y tipo de segmento lo que le interesa saber. De repente a un partido X le puede tocar la hora de Chabelo, digamos, ¿no? Que es para niños, o le puede tocar la hora de las telenovelas, que es para señoras, y su target es otro. Pero eso es parte de un modelo que tiene mucho de ventajas, pero también una enorme dificultad para hacer campaña estratégica. Entonces tenemos miles de spots, decenas de miles de spots al aire que se desperdician porque no hay un público del otro lado que lo esté esperando. Y muchas oportunidades de targetear que quedan vacías y con la desinformación correspondiente de la gente, porque le toca a un partido que no hace resonancia con ese público a ese horario. Pero eso es increíble. Así está en México. Una de mis ediciones de mi libro que comentabas, que se llama Es la estrategia estúpido, haciendo una analogía de Carville, es esa, que yo ahí doy cómo hacer una pauta, cómo colocar con segmentos y priorizar horarios, intensidades, GRPs y todo. Pero de repente en México no operó eso porque ya había cambiado el sistema del modelo de comunicación y estaba yo a punto de arrancar el capítulo y tirar a la basura y me dijo un amigo de Dominicana, no, espérate, acá sí lo estamos haciendo en el mercado de medios, entonces deja el capítulo así y así nos vamos porque así nos es útil a nosotros. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es un capítulo especial para un modelo especial, como es el modelo mexicano de comunicación, que es al azar, es decir, tú das tu montón de spots y los vas a publicar dentro de 15 días en forma aleatoria y en forma completamente disímula e independiente de los GRPs que se requieren y de los segmentos que se requieren y de los tiempos que se requieren. Pero bueno, como dijo Isca Cienfuegos, en la región más transparente del aire, aquí nos tocó vivir. ¿Alguien más? Sí, Juan Carlos Obeya. Juan Carlos, por favor. ¿Está Juan Carlos por ahí? Sí. Adelante, Juan Carlos. Ordóñez. Sí, buenas tardes. Gracias. Sí, igual sumarme a las felicitaciones y agradecimientos tanto a la COPAL, al Instituto, al licenciado Carlos Flores, por todas las presentaciones, la información que hemos recibido.
yo quería hacerle un comentario en base a lo que hemos escuchado, y es que hoy yo estaba tratando de hacer como un sondeo de cuántos estamos en la casa, por lo que tiene la computadora, la cámara encendida, y casi la mayoría estamos en la casa. La mayoría estamos, y más o menos como un 90% estamos en casa. Y en su mayoría no nos conocemos, ¿verdad? En su mayoría nosotros. Carlos pues tiene la fortuna de conocernos, o conocer a la mayoría, ¿verdad? ¿A qué me quiero referir con esto? Este medio, este Zoom, yo me lo estaba imaginando ahorita, un Zoom con el activista territorial, por ejemplo, siendo apoyado por la campaña a nivel central, ¿verdad? Con herramientas como este Zoom, que le facilite y le diga, bueno, hagamos una reunión de tu colonia, de tu barrio, ¿verdad? Nosotros te vamos a apoyar, te vamos a dar las herramientas, y tú que eres el enlace, el conocido en la colonia, que conoces a doña Margarita, a don José, pues tú vas a hablar y nos das un espacio a nosotros para introducir algo clave, como un híbrido, ¿no? Yo creo que esto nos puede permitir enormemente llegar a donde nosotros queremos llegar, que es a la casa. Entonces, por eso hago la comparación de lo que estamos haciendo, hemos hecho nosotros durante estas conferencias magistrales que hemos recibido de parte del licenciado Carlos y la gente que nos dio la parte de demoscopía, ¿verdad? Que esto puede servir. Yo creo que aquí las campañas, los partidos políticos deberían de apoyar, o deberíamos de apoyar, ¿verdad? A través de esta herramienta del Zoom a nuestros activistas territoriales con dos objetivos. Uno, darles el apoyo, y dos, tener ese control que a veces perdemos, ¿verdad? Sobre el mensaje, sobre lo que queremos que llegue, y apoyarlo, ¿verdad? Entonces, yo quería dar ese comentario, agradecer enormemente, ¿verdad? Y un saludo enorme para todos desde Honduras, y una feliz Navidad a todos, ¿verdad? Partido Liberal de Honduras. Gracias, Juan Carlos. Tienes toda la razón. Además, pronto van a tener ustedes allá elecciones. Sí, ahorita en marzo tenemos las primarias internas. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que pensemos un poquito que el Zoom viene a ayudar mucho en la equivalencia de lo que era la visita domiciliaria. Ustedes también allá la practican. Es decir, primero viene la prospección que hace el activista y va recolectando, identificando y va, digamos, registrando los propios y va identificando a los adversos y a los que se pueden persuadir. Cuando él tiene programado en los sistemas actuales la visita del candidato o la visita del dirigente o la visita colectiva en alguna casa, ahí puede entrar el Zoom ahora, por ejemplo, ¿no? Es una de las posibles creatividades que tenemos que desarrollar. Ahorita de entrada se me ocurre que sea el sustituto de la visita domiciliaria que hacía el candidato. Ahora puede ser el candidato y le programas una tarde, visita a tales horas en tal domicilio, en tal domicilio, en tal domicilio, en tal domicilio, que son los Zoom, digamos, diferentes de entrada. Pero tienes muchas razón, hay muchas más formas creativas que podemos ir haciendo. ¿Qué te impide que tengas una visita en la casa y ahí saques el celular y se lo enseñes? Mire, le voy a presentar a mi candidato, le van a saludar con los nuevos sistemas que hay ahora interactivos, o hasta con robots, o hasta con fórmulas programadas. Es decir, es muy grande la creatividad todavía por descubrir. Tienes toda la razón, Juan Carlos. Te mando un abrazo desde acá, desde México, y pronto estaremos muy atentos de allá de la elección de Honduras. Muy bien, pues ha sido un placer esta tarde platicar con amigos de muchos años y con amigos nuevos. Estamos cerrando el ciclo de este seminario. Me duele un poco. Muchas gracias, Y gracias, Juan Carlos. Porque ya no estaremos el resto del año con ustedes, pero el año que entra vamos a estar de nueva cuenta. Estamos preparando un seminario aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, para candidatos y precandidatos y aspirantes. Estamos preparando también un sistema para la COPAL aquí mismo, en este mismo espacio, en el próximo mes de enero de entrada. Y estamos también preparando otros sistemas, otros módulos para Centroamérica que tendrán elecciones, y en el sur. De manera que en El Salvador, en Honduras, que tenemos noticia, vamos a ayudarles de inmediato para que estemos juntos y organicemos nuestros seminarios con ustedes con mucho afecto y con mucho respeto y con mucho cariño a los partidos hermanos de COPAL. Por lo pronto,
Hasta pronto, nos estamos viendo muy pronto y tendremos con sus bases de datos, con los teléfonos y los mails, una muy pronta remisión de las constancias que hemos ya recabado de los que han participado de parte del instituto. Así que muy pronto van a recibir nuestra constancia digital, a reserva de que podamos luego ver las formas físicas de todos aquellos que han participado y que tenemos sus correos y sus participaciones. De igual manera, les vamos a enviar ahora para fin de año material de lectura para que puedan redondear el aprovechamiento mejor de este seminario de actualización estratégica. Muchas gracias a todos, a mis amigos en particular del PRI, pero también de todos los partidos de México que están en la COPAL y de otros partidos de toda América Latina con mucho cariño y con mucho aprecio. Hasta pronto.